Buenas tardes amigos, ya estamos aquí en su programa Más allá de lo evidente con Silvia Velázquez y el día de hoy tenemos una súper invitada, Magdalena Rescala. Bienvenida, Magda. Gracias, Silvia. Gracias, es un honor para mí estar contigo. Gracias. Pues el programa que tenemos el día de hoy es Construyendo Ambientes Sanos de Trabajo, Norma 035, que bueno, es un tema que ha causado revuelo últimamente, sobre todo por la afectación que puede generar a las empresas cuando esta norma no es muy bien conocida. Vamos a iniciar dándoles un pequeño resumen de quién es Magda Rescala. Bueno, Magda es psicóloga industrial con maestría en Dirección de Recursos Humanos de la Universidad Iberoamericana y en Transversalidad de Políticas Públicas con perspectiva de género personalista por la Universidad Anáhuac. Es certificada como coach internacional por la ICC y es coach activo y de sistemas y relaciones por la ICF. También está certificada en coaching asistido con caballos por IGALA. Es coach de vida, team coach por LIM International. Está certificada también como facilitadora de las metodologías de Open Cards y Lego Serious Play, entre otras. Y cuenta con más de 5,000 horas impartiendo cursos y talleres de formación de desarrollo humano, ocupando posiciones también directivas en el área de recursos humanos de empresas como Daimler y General Electric. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Y bueno, siempre comenzamos nuestro programa platicando quién es Magda Rescala, más allá de lo evidente. Cuéntanos, ¿quién es Magda? Pues yo soy una mujer que mi vida la he dedicado al desarrollo de los otros. Sí, creo tener una buena capacidad como para poder identificar esas fortalezas que tienen esa persona para poderla poner en beneficio suyo y de los otros, ¿no? Qué espectacular. Ajá, me encanta. Sí, qué genial poder desarrollar en los otros el potencial que ellos tienen, ¿no? Sí, claro, porque a veces todos tenemos siempre una ventana ciega que no nos permite ver y luego esos monstruos que son nuestros obstaculizadores y yo ayudo a que eso hay que eliminarlo, ¿no? Ay, qué genial. Ay, qué padre, Magda. Bueno, pues vamos a iniciar con el programa del día de hoy. ¿Cómo construimos esos ambientes sanos de trabajo? Relacionando esto con la norma 035. Y me gustaría comenzar con la pregunta, ¿esta norma es una ocurrencia? ¿De dónde viene esta norma? No, no es una ocurrencia. Probablemente a muchos les parece que es una ocurrencia. ¿Cómo se les ocurre? Y bueno, seguramente hay muchas protestas. Pero no, estas son iniciativas que vienen desde la Organización Mundial del Trabajo y que en México llegó tarde porque muchos países ya de América la tienen implementada como parte de sus recomendaciones hacia el sector laboral. Y estoy hablando de Chile, Colombia, Perú, Brasil. Y en México pues llegó hasta el año pasado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia con los otros países? Bueno, que en México llegó como ley. Y entonces como ley, pues siempre pues la gente se resiste. Es como una respuesta casi inmediata, ¿no? Es obligatorio, entonces están pensando cómo poderla evadir. Eso es lo que la experiencia te dice. Y creo que no, yo creo que lo debemos de ver en toda esa fortaleza que tiene la norma, como para guiarte y poder efectivamente construir un mejor ambiente de trabajo, un ambiente favorable, ¿para qué? Pues para lograr más productividad, para mantener tu negocio, para ganar dinero y para crear riqueza para el país. Me encanta este punto de vista que tienes, porque fíjate que desafortunadamente a veces tenemos esa cultura de que implementamos las cosas porque nos va a llegar el castigo, ¿no? Así, claro. Tuve la oportunidad de estar en la Secretaría del Trabajo, precisamente platicando conociendo más de la norma.
Y nos comentaba el expositor precisamente, es como cuando vas tú en el auto y y de repente es como te tienes que poner el cinturón de seguridad. Y pues si nos remontamos hace algunos años, pues nadie usaba el cinturón de seguridad. Y conforme va pasando el tiempo, bueno, hubo un tiempo en el que los policías como estaban tras de ti viendo que si no lo traías puesto para ponerte la multa, ¿no? Y yo considero que esto es un caso similar, porque muy cierto lo que tú comentas, esta norma no es algo nuevo, de hecho muchos de los requerimientos ya estaban en la Ley Federal de Trabajo, y que finalmente también pues eran o son evaluados, pero no de la manera en la que sale ahora, y como bien tú lo dices, como una ley, ¿no? Como una norma. Sí, una norma, y lleva todo un proceso para aplicar, y obviamente no es que de inmediato la autoridad entre a revisar, ¿no? Te está dando todos los espacios de tiempo como para que te prepares, para que, como dice la norma, para que puedas identificar, analizar y prevenir qué son los riesgos psicosociales. Obviamente, como todo lectura de tipo legal, pues de repente lo lees y la primera es un poco confuso porque claro. Sí, no son términos comunes, pero creo que nosotros podemos ayudar a que el empresario los comprenda. Para empezar un poquito a adentrarnos en el tema, platiquemos un poquito a este público lindo que nos ve. ¿A quién beneficia esta norma? La norma beneficia a todo trabajador y a todo empresario, a los centros de trabajo, como dice la ley. Y bueno, la norma se clasifica en 3 secciones, entonces tiene diferentes obligaciones dependiendo el tamaño de tu empresa, ¿no? Entonces va desde un centro de trabajo que tenga un empleado a 15 empleados. Hay que cumplir con ciertas condiciones, con ciertas obligaciones. De 16 trabajadores a 50 y de 50 en adelante. Obviamente esto es comprensible, ¿no? En base a eso, tú tienes seguramente gente que te apoye o procesos internos dentro de tu organización que requieren un poco mayor de análisis y de identificación, ¿no? Para esa prevención. ¿A quién aplica? Nos comentas aquí los tamaños de las empresas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una micro, con una pyme o con una micro? ¿También les aplica? Si es un centro de trabajo, sí. Si ahí se reúne 1, 2, hasta 15 personas, que pueden ser las MIPYMES o las pymes, bueno, hay pymes más grandes, obviamente ya le aplica. Y mi experiencia hasta hoy es que en la gran generalidad de ese universo de empresas hay un poco de desconcierto y de desconocimiento de la ley. Entonces, pues creo que la oportunidad está en acercarles esta información y simplemente para esto, para generar mejor ambiente de trabajo. La ignorancia cuesta. ¿Y dónde cuesta? Pues en eficiencia, pocas ventas y sobre todo que se te vaya tu talento humano, que es con el que cualquier empresario se auxilia para sacar su producción, sus ventas, en fin, ¿no? Es el capital principal de cualquier organización. Bueno, creo que muchas de las personas que nos ven seguramente ya saben de qué trata la norma. Pero tal vez habrá algunas que aún no sepan de qué trata la norma. Entonces, ¿qué te parece si hablamos un poquito de lo que trata la norma? Okay. Bueno, en sí, ¿nos podrías comentar qué es lo que cubre la norma? ¿Qué son esos temas o requisitos? La norma es una norma para identificación, análisis y prevención de riesgo psicosocial. Entonces, la primero, ¿qué es el riesgo psicosocial? Exacto, ¿qué es el riesgo psicosocial? El riesgo psicosocial son todas aquellas condiciones de organización o de ambiente que pueda tener el centro de trabajo
que pueden generar un riesgo psicosocial, y el riesgo psicosocial es situaciones de estrés que vayan atentando contra la salud de ese trabajador. Todos podemos decir, ay, bueno, pues hoy en día todos vivimos estresados. Sí, claro. En nuestra casa generamos estrés, en los espacios de tránsito para cualquier lugar generamos estrés, y bueno, el lugar de trabajo genera estrés. Esta norma aplica y responsabiliza al lugar de trabajo, y como trabajador tenemos que aprender a identificar cuál es mi estrés natural de mi trabajo y cuál es el estrés que traigo. Y probablemente ante empezar a tener información de esto, pueda ayudarse para el estrés que genera en su casa o que le generan en su casa, pues lo pueda disminuir y empiece a trabajar en mejores prácticas, ¿no? Algo que me gustaría comentarles es precisamente esto que tú planteabas de el número de empleados. ¿Cuándo aplica y qué aplica para cada uno de esos tamaños de empresas? Si son entre 1 y 15 empleados, ¿qué les aplica? Básicamente les aplica que se le informe a los trabajadores en qué consiste la norma, y la creación de una política de prevención contra riesgos psicosociales y violencia laboral. Básicamente eso es lo que aplica. En caso de que ese grupo de personas haya tenido un suceso traumático, ¿y qué podemos decir como suceso traumático? Bueno, pues hubo un incendio, los mismos temblores pueden ocasionar, o a veces un asalto, una situación que haya afectado el estado natural de ese grupo de gente. Entonces se aplica un pequeño cuestionario que le llama, es una herramienta de evaluación, pero lo trae la norma, no hay que ir a comprarla, no hay que hacerla, que nadie lo trae la norma, simplemente es un cuestionario que hay que aplicarlo, y ahí está todo, las instrucciones de qué pasa si obtengo algún tipo de respuesta, ¿no? Sí, fíjate que respecto a esto que tú dices, es un cuestionario que viene justo en la norma, y aquí uno de los hincapiés que nos hacía esta persona de la Secretaría de Trabajo es precisamente que con esto que sale en la norma se hace un boom por todas aquellas empresas que quieren buscar negocio de esta norma, ¿no? Que muy natural, muy normal y bueno también, ¿no? Sí, claro. Ajá, sin embargo, hay empresas que comienzan a hacer cuestionarios, que comienzan a hacer el yo te lo aplico y demás, o a medir, fácil, sí. O te mido el estrés laboral, o te mido el riesgo psicosocial o demás, y comienzan a hacer cuestionarios, que son ideados por ellos, ¿no? Entonces, importante hacer reconocimiento que esto es viable, se puede hacer, sin embargo, hay que validar esos cuestionarios. Sí, y todo ese proceso de validación y confiabilidad en un test que mide la conducta, pues es todo un proceso, es todo un tema. Entonces, lo tiene que hacer un especialista, y no es de que en una semana le genero confiabilidad a ese instrumento. No, hay que probarlo muchas veces. Entonces, si la norma ya trae el instrumento con la confiabilidad y la validez que se requiere, pues no se metan en problemas, bajen su norma de internet y ahí está todo. Yo creo que ese es el mejor consejo para la aplicación de esta norma. ¿Para qué inventar el hilo negro cuando ya hubo quien diseñó estos cuestionarios, los probó, y que toda esa prueba, todo ese soporte de esos cuestionarios, pues se encuentran a disponibilidad de quien quiera, las oficinas buscar la información. La Secretaría de Trabajo lo tiene en su página. Además hay otro instrumento adicional que es una prueba para medir estrés, que está en la página del Seguro Social, entonces, y está validado por el Seguro Social, entonces, entonces no inventemos, vayamos a esas instituciones, porque son ellos los que nos van a evaluar o ver o más bien auditar, por llamarlo así, si todo este proceso lo se está llevando bien.
Entonces mejor utilicemos la herramienta que ellos mismos proporcionan. Así es. Y bueno, entonces para las empresas que son hasta 15 empleados, aplica esa guía 1, que es únicamente determinación de ese riesgo psicosocial, ¿no? El qué eventos traumáticos. Y aquí aplica mucho, por ejemplo, a mí me tocó vivir en varias de las empresas en las que estuve, algunos accidentes de trabajo que se quedan marcados, ¿no? Por ejemplo, pérdida de dedos, pérdida de algún miembro, que finalmente esto a lo mejor puede ser un evento traumático del pasado, pero que finalmente puede estar generando... Que deja secuela. Exactamente. Que deja secuela en ese grupo de trabajadores que estaban alrededor de esa máquina, de esa línea de trabajo, deja secuela. Y siempre queda así como el fantasma de que no, y me ha tocado a mí también, o sea, no, esa máquina come dedos o come brazos, y siempre se lo achacamos a algo más, porque bueno, eso es natural, cuando sabemos que pues muchas veces sucedió por una situación de falta de cuidado o de falta de medidas de seguridad, que para eso existen otro tipo de normatividades, aunque la norma también te ayuda a identificar cuál proceso puede ser causante de un riesgo psicosocial. Sí, que es lo bueno de la norma, ¿no? Porque el hecho de que te detecte esta situación, pues precisamente es para prevenir y para poder trabajar con pues estas personas que estuvieron involucradas en esto de una manera que te facilite, te dé esa mejora en tu ambiente de trabajo, ¿no? Que no estés cargando con una persona que esté con ese trauma del pasado por el resto de su vida, ¿no? Sí, y a veces lo único que se requiere es atender a ese grupo de personas, mandarlos con un especialista, que puede ser un psicólogo clínico, para generar alguna situación de terapia, que ellos puedan expresar sus temores o lo que sintieron y puedan poco a poco ir aliviando esa situación de estrés. Superarlo. Sí, superarlo. Es como cuando tiembla, pues todos nos genera una situación estresante, ¿no? Algunas personas tardan más en superarlo. Durante mucho tiempo todos tenemos esa sensación de que sigue temblando, te asustas. Y a través del tiempo lo puedes, pero todo es de acuerdo a las condiciones de esa persona. Pero eso no quiere decir que si me dan la ayuda, la voy a recibir y me va a servir, ¿no? Exacto. Y mira, dijiste algo que me gustaría también tocar. Planteaste bien el hecho de que hay que enviar a la persona con un terapeuta, con un psicólogo, con alguien a que sea tratado. Hay muchas empresas que piensan que necesitan contratar a un psicólogo o que necesitan contratar a algún experto en salud mental para poder trabajar con esto. No es necesario. No es necesario, a menos que en ese primer cuestionario salga, y puedes tú contratar el servicio nada más para atender esa situación, pero no de manera permanente. Y mira que pues yo soy psicóloga y a lo mejor me convendría decir, no, si se requiere. No se requiere. Claro, importantísimo eso. Vamos ahora, ¿qué pasa con las empresas que tienen de entre 15 y 50? ¿Qué les aplica a estas empresas? Pues les aplica condiciones diferentes. Es la aplicación del instrumento de la guía número 2. La tienen que aplicar a partir de octubre del 2020, tienen que aplicar ese cuestionario. Y también la construcción o la elaboración de su política de prevención del riesgo psicosocial y violencia laboral. Qué bueno que dijiste fechas, porque creo que eso es también algo importante. La norma te pide hasta el año pasado, hasta octubre del 19, que tú hayas sensibilizado a la gente. Así es. Y para este 2020 que ya tengas esa aplicación de cuestionarios y con pues medidas de Sí, mi experiencia es que muchas empresas así se aceleraron y aplicaron el instrumento inmediatamente, entonces, bueno, ya lo aplicaron. Pero todavía no hay la obligatoriedad hasta octubre del 20, o sea, a los 2 años de que se
esta ley salió, hay una palabra, pero en este momento no me acuerdo. Ajá. Pero qué bueno que se adelantaron, porque precisamente lo que busca esta norma es claro, mucho la prevención. Y exacto, bueno, qué bueno que lo implementes, pero no porque te va a llegar una sanción, como decíamos hace un rato, miedo, no sí, por miedo, sino porque por ves tú, sí, por conciencia y porque ves el beneficio de la aplicación de esta norma, ¿no? Total. Y bueno, esta guía 2, ¿qué nos pide o qué es lo que evalúa? Va a evaluar todos los que son estas situaciones de factor de riesgo psicosocial y riesgo psicosocial, y ahí lo divide en lo que se llama dominio y categorías y dominios, ¿sí? Vamos a ver si nos pueden poner en pantalla estos dominios y estas categorías para que veamos qué es cuáles son esos factores de riesgo psicosocial. Sí, tenemos, por ejemplo, son 2 columnas, y está tal como está ahí en la norma. Una categoría es el ambiente de trabajo. Este es un factor que puede propiciar un riesgo psicosocial, ¿no? ¿Y a qué no se refiere? Pues estas condiciones, si es insalubre, si es ruidoso, si es poco seguro en cuanto a instalaciones. Otra categoría puede ser factores propios de la actividad. Y el dominio se encarga de, pues, qué tanta carga de trabajo se tiene en ese puesto en específico, cuál es la exigencia o la demanda que se tiene, cuál es la falta de control sobre ese mismo trabajo. Hay posiciones en que la gente como animal, como máquina, no puede sugerir, o sea, de repente no hay nadie más que sepa más de su propio trabajo que quien lo realiza. Entonces, claro, de repente, pues por inteligencia, la gente empieza a ver nuevas maneras de facilitarse el trabajo, pero hay organizaciones o centros de trabajo que no se les permite hacer esos cambios. Eso puede generar una situación de riesgo psicosocial. Fíjate que aquí es muy típico, o fue muy típico en algún tiempo. Yo creo que cada vez vamos avanzando un poquito, pero se tenía esa cultura de que entre más trabajes, entre más tiempo estés en el trabajo, eres un mejor trabajador, ¿no? Entonces eres el que no se va hasta después de que se vaya el jefe, y el jefe se va 9, 10 de la noche, ¿no? Y eso demuestra que tú eres un trabajador comprometido con la empresa. Sí, claro, con sentido de pertenencia, pero con un enfoque totalmente equivocado. Totalmente. Sí, bueno, creo que en México me atrevo a decir que hay un gran porcentaje de esa cultura, donde suponemos, pues bueno, hay estudios ya de la OCDE que dice que México es el país con más horas laborables, pero con más baja productividad. Exacto. Entonces, ahí está esa relación. No quiere decir que por más tiempo que estés en tu trabajo vayas a hacerlo más productivo. Claro, hacerlo más horas efectivas, ¿no? Estés a lo mejor menos tiempo en el lugar de trabajo, pero el tiempo que estás, en ese tiempo aprovechas al máximo y es donde sale todo lo que tiene que salir, ¿no? Incluso hay países, o incluso aquí en México, por ejemplo, las farmacéuticas, que los viernes no laboran mediodía o demás. Hay estudios que han demostrado que en estos casos se vuelven las empresas más productivas. Totalmente. Sin embargo, pues bueno, es muy cierto que muchas de las empresas, y por nuestra cultura en México, pues es entre más trabajes, mejor. ¿Y por qué se considera esto un riesgo? Porque va generando cansancio, fastidio. Exacto. Y estrés en las personas. Y aparte porque hay otro factor que es otra categoría, que es esta relación familia-trabajo. De repente la empresa abusa de ese tiempo que debió haber estado concedido a la familia, lo está exigiendo en horas de trabajo, y eso genera mucho estrés. Al principio tú dices, bueno, el primer año pues ahí me la llevo, el segundo también, pero cuando te das cuenta de que los años pasaron y que no estás viendo cómo crecen tus hijos, claro, que no estás ahí presente con ellos, es cuando pues a la gente le pesa.
Claro, y cuando ya no puedes hacer nada, ¿no? O muy poco, ¿no? Sí, cierto. Bueno, pues vamos con el siguiente factor de riesgo. Si nos pueden volver a poner gracias. Ok. Bueno, ya hablamos de la demanda, la carga de trabajo, la falta de control sobre tu trabajo. Aquí, ¿qué es esta falta de control sobre el trabajo? Falta de control sobre el trabajo, eso que te decíamos, esa poca posibilidad que tiene el trabajador de hacer cambios, sugerencias en su propio trabajo, ¿no? Fíjate que esa es bastante buena. Muchas veces las decisiones son tomadas a nivel directivo, a nivel en las cabezas, cuando quien realmente sabe lo que está pasando es la gente que está en el piso, ¿no? Totalmente. Entonces, pues imagínate cómo te puede ayudar esta norma, porque finalmente estas propuestas que puede hacer la gente que realmente está en piso, seguramente pueden ser muchísimo mejores. Sugerencias. Y abre la oportunidad para la comunicación, para que la gente sea escuchada, para que la gerencia, la supervisión, las direcciones volteen a ver a la gente, a escucharlos y a ver qué pueden sugerir. No sé, te ha tocado seguramente a ti, Silvia, cuando trabajas con equipos de producción, básicamente, o no de producción, puede ser cualquiera. Y cuando tomas en cuenta, cuando de repente abres un espacio de conversación con cualquier método, cualquier herramienta que uses, y están involucrados en ese grupo, en ese equipo, las posiciones más operativas o más sencillas, hijo, de repente esa gente empieza a generar una serie de ideas, se vuelven muy nutritivos al grupo, porque son grandes observadores. Como nadie les pide opinión de repente, pues ven la oportunidad y bolas, empiezan a sacar todo, sí, ¿no? Y cuánta mejora no te puede traer esto a la empresa. Sí, claro. Vamos rápido a recorrerlo. Los demás, organización del tiempo de trabajo. Organización del tiempo del trabajo. Es pues eso que hablábamos de la jornada, ¿no? Sí, de los horarios, sobre todo aquí, por ejemplo, cuando son turnos corridos, turnos de 24 por 24 o que 4 días por 3 de descanso y todo eso, pues bueno, lo que se busca precisamente es el tener Oye, escuché algo que con esto de las nuevas propuestas al sector salud, que pues se les iba a pedir que trabajaran 24 por 24. Yo dije, no, por favor, que lo cambien, porque yo quiero un médico que esté bien, esté atento, no esté estresado. Si ya de por sí la profesión es estresante, y eso pues, va contra natura, ¿no? Luego tenemos liderazgo y relaciones de trabajo. Pues aquí el poder es un ingrediente y una variable, ¿no? Liderazgo, sí, bueno, apasionante hablar de liderazgo. Y creemos, hoy pues es una palabra más común, y de repente se sigue esas posiciones de poder, ese jefe, ese patrón, todavía se escuda hoy en día y se pone el escudo de líder. No, señores, no es líder. Hay que aprender a ser líder. De jefe. Jefe no, todavía se te manda. O de capataz. Sí, o sea, mi palabra, aquí el jefe es el jefe. ¿Y qué significa eso? Que tú no puedes opinar. Y creo que abre nuevamente un canal para que ese jefe empiece a voltear y ver que si escucha a sus trabajadores, puede empezar a guiarlos mejor, a poder tener una mejor administración, incluso él mismo de su tiempo. Para mí tiene muchas ventajas. Sí, aquí entra toda esa parte de la retroalimentación, sí, claro. Tanto y en ambos sentidos, ¿no? Porque normalmente te retroalimentan, pero de jefe a subordinado, pero ¿qué tal de subordinado a jefe? ¿Cuántas veces tienes esa posibilidad de hacer esa retroalimentación, ¿no? Pues muy poca en la gran mayoría de las empresas. Fíjate que ahora en diciembre tuve la oportunidad un constructor, una persona que se dedica en ese sector, me dijo, oye Magdalena, se me ocurre hacer una pequeña reunión de fin de año con mis trabajadores, con mi gente operativa. Él se dedica a hacer casas y
y invitó pues al encargado de plomería, cada una de las especialidades que se requieren en ese tipo de construcción arquitectónica. Él estaba un poco temeroso y de repente se envalentonó y dijo, pues me ha escuchado, y dijo, pues lo voy a hacer. Dice, pero necesito que me apoyes. Entonces quiero que ahí me guíes para hacer un cierre de fin de año y demás. Hizo su cierre, hicimos esa invitación, los llevó a su casa. Llegó la gente primero pues temerosa, claro, porque no sabían qué iba a pasar. Después ya él mismo les dijo, no, simplemente quiero hoy compartir con ustedes, y bueno, hizo todo la introducción a la sesión. ¿Y qué pasó ahí? Dimos una sesión de reconocimiento y se reconoció del jefe hacia su gente y de la gente hacia su jefe. Ellos estaban sorprendidos de poderle reconocer y retroalimentar. Y todo fue dentro de un ambiente sano, claro, de mucho respeto. Todavía la semana pasada me habló y me dijo, Magdalena, tú no tienes idea cómo regresaron mis trabajadores. Sí, lo que eso genera. Y bueno, ya hablaremos tantito más adelante, ahorita que nos apuramos para platicarles cómo precisamente generamos esos ambientes sanos. Pero creo que esto que comentas ahorita es una de las formas en la que puedes crear esos ambientes de trabajo sanos. Así es. En empresas donde a veces se hace esta retroalimentación, pero se hace porque se tiene que hacer, porque es un requisito, porque va relacionado con si te suben el sueldo o no, claro, pero la forma de hacerlo no es la más sana ni lo más conveniente. A veces es lo que se utiliza para este año sales del trabajo, ¿no? O este año te vas porque no has sido lo suficientemente bueno en el trabajo, ¿no? Sí, yo diría que hay un principio. Sí, da mucho temor, es de los procesos más difíciles en las grandes organizaciones o en las medianas donde ya está implementado, pero hay que usarlo en todas. Y un principio es, céntrate en la persona y en las fortalezas que tiene. Háblale como te gustaría que a ti te hablaran, y dile lo que tiene que mejorar de manera constructiva. Esos son algo muy sencillo, pero se requiere valentía, porque creemos que al decir eso vamos a perder poder. Sí, valentía, pero también apertura, honestidad, ambiente de confianza. Y bueno, hoy día hay tantas herramientas. Bueno, tú conoces Open Cards, por ejemplo, sí, claro, una forma de retroalimentar de una manera sana y a veces hasta divertida a tu jefe, o de que recibir esa retroalimentación, y con muchas oportunidades o posibilidades de que uses esa información para el desarrollo de ambas partes, ¿no? Así es, así es. Bueno, vamos con el siguiente. Entonces aquí vemos ese liderazgo, esa forma en la que el jefe pues es ideal que lidere a su equipo, ¿no? Vemos también aquí la parte de trabajo en equipo, que cuánta falta nos hace o hace falta en muchas de las empresas, que tenemos equipos de trabajo, pero ¿qué tal? ¿Cómo es tu experiencia con trabajo en equipo en las empresas? Pues es que tenemos que seguir aprendiendo. Creo que ya ha habido un gran avance, porque si tú ves a las nuevas generaciones, hoy en día, desde primaria, los chicos trabajan proyectos en equipo. Ya no te dicen tengo la tarea, no, tienen un proyecto. Y eso ya es un beneficio, pero sigue siendo un gran reto, una gran área de oportunidad en las organizaciones, trabajar en equipo. Y hoy en día que tiene una serie de variables. Las variables son la generacionalidad de esos equipos. De repente encontramos generaciones de 4 generaciones en un solo equipo, o interraciales, o de otros países, con espacios diferentes, y eso son grandes retos de hoy en día. Sí, que requiere de un liderazgo muy retador, ¿no? Sí, aquí es el liderazgo situacional, dependiendo de edades, de razas, como bien lo dices, que cada vez hay que integrar más, pero que se vuelve algo muy enriquecedor, ¿no? Claro, ¿y por qué es un riesgo? ¿Por qué es un factor de riesgo psicosocial? Bueno, porque si esto no se lleva bien, pues va generando estrés
Claro. en la persona, ¿sí? Cuando te excluyen del equipo, cuando no te retroalimentan de una manera adecuada, todo esto puede convertirse en un riesgo psicosocial. Así es. Y vamos por el último que viene, la parte de la violencia laboral, ese entorno, en la parte de liderazgo, la parte de violencia. Uh-huh. Sí, un gran tema, porque ahí vemos dos grandes variables, que es el hostigamiento y el acoso, ¿no? Uh-huh. Y podemos decir que a lo mejor son como lo mismo, pero no son tanto lo mismo. ¿Qué es el hostigamiento? Pues esa situaciones de molestia que te puede causar otra persona, incluso de poder, o te puede ser un compañero. Y eso es muy común. Pero hay dos condiciones, es que por el poder o por la autoridad o por la posición alguien te puede estar presionando o burlándose de ti o hablándote mal de tu trabajo en lugar de reconocerte o criticando. La crítica constante es una especie de hostigamiento, es un hostigamiento. Claro. Eso se va a empezar a mediar, vamos a aprender y a ser más empáticos en qué estamos haciendo en esa conducta, cómo la podemos comprender para evitarla y irla reduciendo poco a poco, ¿sí? Claro. Importante también considerar aquí que no entra aquí el acoso sexual, eso se ve aparte. Acoso laboral. Acoso laboral. Así es. Ajá, el bullying, en moving, en la cuestión laboral, ¿no? Sí, toda esta parte. Y el acoso, ¿cómo lo podemos identificar? Porque puede ser un poquito más grave, es cuando tu integridad física y personal la sientes vulnerable. Ahí, y si esto es repetitivo, porque todos, y vamos a ser honestos, todos hemos tenido situaciones en que alguien nos incomoda. Pero aquí la situación, y no se trata de acusar al primero que te hace sentir mal, no, es la frecuencia y la constancia en ese tipo de conductas la que va a provocar el que tengamos que reportarlo, el que tengamos que parar y poner un límite. Uh-huh. Recapitulando un poquito, hablamos de qué aplica para de 1 a 15, de 15 a 50 y de 50 en adelante, ¿qué aplica? De 50 en adelante aplica la aplicación de los 3 instrumentos de medición, que es el instrumento, la guía 1, la guía 2 y la política y mucho más, y la capacitación sobre los temas, que tanto es riesgo psicosocial como violencia laboral, ¿no? Uh-huh. Sí, aquí, en la guía 3 están integrados tanto el 2 como los factores de riesgo como el ambiente organizacional. Me gustaría hablar un poquito de cómo se generan estos ambientes tóxicos. Si nos ayudan pasando un slide que pasamos por ahí de ambiente tóxico. Bueno, muchas de estas conductas que hemos mencionado están, ¿no? Y aquí los tenemos. La falta de equipo. Ajá. Trabajo en equipo. El criticar y culpar. Uh-huh. El que no hay un plan de desarrollo para ese integrante de la empresa. Los rumores, los chismes. El no caer en eso. Uh-huh. Eso causa son totalmente destructivos. Sí, también cuando no hay claridad en las funciones. Totalmente. Ajá, que no tienes una descripción de puesto. Adecuada, actualizada, porque sí las hay, pero a veces encuentras que son de hace 15 años, ¿no? Entonces, y la última versión, pues te dicen es de 1978, no, espérenme, hay que actualizarlo, seguramente este puesto ha tenido modificaciones. Cuando las empresas tienen un sistema de calidad, pues te ayuda porque hay actualizaciones. Claro. Pero cuando no, pues a lo mejor por repetición, ¿no? Claro, y que definitivo a veces eso que está escrito ya ni siquiera lo haces, ¿no? Los menos capacitados reciben los aumentos. Bueno, los consentidos, ¿no? El consentido del jefe. Sí, situación muy frecuente. ¿Y qué hacer?
bueno, pues hay que sensibilizar a esos jefes y hay que sensibilizar a esa organización de tener una mayor supervisión en esa equidad que se puede tener dentro de la organización, ¿no? Ok, bueno, pues ahora vayamos a platicar rapidito porque se nos está acabando el programa. ¿Cuáles son esas medidas de prevención que podemos usar o cómo es esa forma en la que podemos generar esos ambientes de trabajo sanos? Pues dando respuesta a cada una de las situaciones, es a través de estas medidas de prevención. Puede ser la generación de una capacitación con los liderazgos, con los mandos medios, políticas que provoquen, que generen la relación de trabajo con una buena comunicación, la generación de confianza. El Estado, a través de las secretarías, ha generado una serie de recomendaciones. Por ejemplo, la norma 025, que trata sobre equidad de género, es una manera de ir empezando a crear mejores ambientes y de prevención para evitar esta violencia, ¿no? ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, a igualdad de responsabilidades y de cargas de trabajo, igualdad de recompensa económica, ¿no? Entre otras cosas. Yo creo que aquí lo principal es partir de tus políticas y como bien lo pide la norma, tu política de prevención del riesgo psicosocial, ¿no? Que desde ahí, algo que a mí me llamó mucho la atención porque se me hizo muy cierto, es que primero esta norma no te pide capacitar a la gente, te pide concientizarla, ¿no? Muy bien, muy interesante. El que la hagas tú, que hagas de conocimiento a la gente esta norma, y no precisamente con que los encierras en un salón a darles una clase, ¿no? Sino puede ser un folleto, puede ser de alguna forma comunicar la existencia, comunicar qué son los riesgos o los factores psicosociales, factores de riesgo psicosocial y todo esto, ¿no? Y capacitar a los mandos medios y a los líderes, porque ellos van a ser los portavoces de esta nueva cultura. Esa parte yo creo que esa es la parte más importante. Sí, claro. Y más que capacitación, yo le llamaría a esa parte de generar la conciencia en ellos. Aunque tú puedas entrenar, capacitar o puedas dar el conocimiento de esto a los operadores o a la gente que está más en piso, si la cabeza no está consciente tanto de los beneficios y bueno, los requisitos y todo esto que pide la norma, pues de nada sirve que los demás sepan, ¿no? No, son vitales, y creo que ese es un error que se está cayendo hoy en día. Se está capacitando a un sector de la empresa, que puede ser recursos humanos, sí, muy válido, que puede ser seguridad, también muy válido, sí. y algunos grupos, pero no a las cabezas. Ya hay que capacitar a las cabezas. Ajá. Sí, yo creo que eso es básico. Cuando la cabeza está consciente del beneficio que le puede traer la implementación de esto, definitivamente yo creo que ahí ya tenemos la mayor parte ganada, ¿no? Porque ellos son quienes precisamente van a dirigir, quienes van a llevar a sus empresas pues a una mejora. Y mucho de la conciencia que yo siento que nos hace falta es realmente el ver o el saber el beneficio que te da tener gente contenta. Yo siempre he dicho que en algún libro alguna vez leí algo similar, pero yo me lo quedé como cuando tienes gente contenta, tienes productos contentos. Claro. Porque la gente contenta te va a producir cosas de una buena manera, en un ambiente rico donde quiere ir a trabajar, donde te produce, el resultado que te da es un buen resultado, ¿no? Y eso es lo que yo le llamo productos o servicios contentos. Claro, sí, estoy de acuerdo contigo. Hay un empresario inglés internacional, global, que dice, entre otras cosas, le dice a las empresas: encárgate tú de tus empleados, y tus empleados se encargarán de tus clientes. Entonces, si yo trato bien a mis empleados, bien, ellos van a estar contentos, eso que tú dices, y el beneficiado va a ser el cliente. Y lo que hacemos, el error es que nos centramos mucho en los clientes y se nos olvidan los empleados, ¿no? Exacto. Y hay que empezar por
lo primero es lo primero. Claro. Y pues entonces, ¿cómo podemos crear estos ambientes sanos de trabajo? Pues yo considero que es atendiendo cada uno de estos puntos que ya les comentamos, ¿no? Sí, teniendo la valentía de querer hacer cambios, de experimentar y de dejar de hacer lo mismo porque si no, no van a recibir algo diferente. ¿Y cuál es esa valentía? Empezar a centrarse en sus trabajadores y ver qué necesidades tenemos para crear eso y evitar básicamente estos factores de riesgo psicosocial que hoy la norma nos está ayudando para construirlos. Claro, y pues bueno, hoy día contamos con tantas herramientas en este mundo y bueno, aquí con muchos de los que nos ven que son coaches, pues bueno, como coaches tenemos muchísimas herramientas con las que podemos dar este soporte, ¿no? El crear, por ejemplo, equipos de trabajo. ¿Qué se te ocurre para equipos de trabajo? Bueno, pues hoy en día hay muchas dinámicas, pero vamos a empezar por las conversacionales, ¿no? Claro. La gente necesita ser escuchada y vista, y esa es una manera de empezar con estas metodologías como Open Cards, Team Coaching clavado. Claro, Team Coaching clavado para generar equipos de trabajo, ¿no? Claro, y que la gente se reconozca y se conozca. Claro, la parte de la retroalimentación, comentamos hace rato. Estos círculos de confianza a través de escucharse y la comunicación que se pueda generar en diferentes vías, que puede ser la comunicación de uno a uno, en persona, o simplemente comunicar las estrategias que están sucediendo en la organización, que la gente sepa que es parte de ella y que son vistos. Claro, cultura de trabajo, cultura laboral, por ejemplo, con Open Cards, ¿no? Claro. El módulo de cultura. Sí, bueno, hay otras, conocemos Lego Serious Play también, conocemos por ejemplo este trabajo que se hace con la metodología de IGALA, que creo que has tenido aquí alguien ya con ellos. Sí, ya conocen el coaching asistido con caballos a través de IGALA también. No hemos tenido todavía Lego, próximamente tendremos aquí Lego, claro. Pero toda esta parte de la gamificación, que cómo ayuda a poder crear todos esos ambientes de trabajo sanos. Es tantas cosas que tenemos hoy para echar mano para crear realmente estos ambientes laborales sanos y atacar cada uno de estos factores de riesgo psicosocial, ¿no? Bueno, pues el programa se nos está yendo. Ya no nos quedan minutos. ¿Algo que quisieras tú comentar con el público antes para despedirnos? ¿Algo que quieras que se lleven así como esto? No se les puede olvidar. Pues hablando del tema, no necesitan invertir grandes cosas, sino bajen su norma, hagan dos cosas. Empiecen a comunicar a su gente que quieren hacer un mejor ambiente. La gente les va a dar ideas. Traten de acercarse a las autoridades sin miedo. Hay tiempo todavía, tienen todavía tiempo, y hay una guía. Hay que hacer nuestra política de riesgo psicosocial, de prevención en riesgo psicosocial y violencia. Y la política es utilizar todos esos instrumentos que ya tienen en su organización de manera ordenada y puestas todo en marcha para crear ese ambiente sano de trabajo. Ok. Magda, ¿en dónde te pueden localizar para que puedas tú apoyarlos en la implementación de la norma o en, todo lo que tú haces? Entonces, tengo mi correo, es ecol.consultores@yahoo.com.mx. Mi página es www.coachtoluca.com.mx. ¿Por qué Toluca? Bueno, estoy en Toluca. Claro, aquí está, aquí lo estamos viendo en pantalla. Básicamente, y hay una página en Facebook que se llama Ecol Consultores, y ahí estoy a sus órdenes.
Ok, bueno, pues les agradecemos, te agradezco mucho el haber estado aquí en el programa y pues bueno, también cualquier duda que tengan, están los contactos de Siva Bindi Internacional, donde también podemos apoyarlos, tanto en el conocimiento de esta norma como en mejorar esos ambientes laborales y hacerlos sanos. Las redes sociales, Siva Bindi Int, el correo contacto@sbindi.com, WhatsApp 55 124 124 60 y la página sbindi.com. Les agradecemos el haber estado en este programa. Con todo gusto atenderemos las dudas que nos lleguen por cualquier medio. Gracias, Silvia. Muchas gracias. Y esto fue Más allá de lo evidente con Silvia Velázquez, un programa de Siva Bindi y Expert TV. Nos vemos en la próxima. Gracias. Bendiciones infinitas. Bye. Bye.